Plazerra da niretzat, saio hau irekit, badakit goizean gustora egon zaretela, eta niretzat ere plazerra da Maria Toscano aurkeztea. Orain izan dugun elkarrizketa labur honetan, berak esaten zidan aurkezteko modu xumean, esateko filosofian irakasle izan dela, filosofia katedraduna instituto batean, orain esaten zidan, orain horrek ja ez du existitzen. Me decía también que ha dedicado 40 años de su vida a pensar sobre la espiritualidad, sobre la mística, y que todo ese trabajo lo hizo con su compañero, crearon entre los dos una manera de trabajar que se ha reflejado en varios libros, con Germán Ancochea, y voy a decir los tres títulos. Por ejemplo, en 2001 publicaron María Toscano y Germán Ancochea ¿Qué decimos cuando decimos Dios? El Dios que el hombre ha pensado. En el 2003 publicaron Mujeres en busca del amado, 14 siglos de místicas cristianas. En 2009 publicaban Dionisio Areopagita, La tiniebla es luz. Momentu honetan, esaten du, azken aldi hontan ez duela idazten, baina prest dagoela honelako foroetan hitzaldiak emateko eta bere gogoeta gurekin partekatzeko. Eta nik uste dut eskertu behar diogula eta bada aukera ederra, pozik egoteko modukoa, eta besterik gabe emango diot berari hitza eta muchísimas gracias, María. Yo ahora bajo y después regreso para gestionar un poco las preguntas y los comentarios. Vale. ¿Esto se oye? Ah, sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por dedicar un día entero a esta cosa que es difícil de definir y que, sin embargo, ha sido el contenido y el objeto de la vida de miles de personas a lo largo de todos los siglos. Cuando uno inicia el estudio de la mística, se da cuenta, desde que casi los albores de la humanidad, el hombre ha hecho preguntas incontestables. El hombre no sabía cómo contestar, pero tenía el anhelo de la pregunta. Y hay una nostalgia infinita en toda pregunta del hombre que le lleva más allá de la respuesta. Por lo tanto, toda la historia del pensamiento místico universal, del pensamiento espiritual de todos los hombres, es la historia de un deseo, la historia de un anhelo, la historia de una nostalgia jamás cumplida, de una nostalgia detrás de la cual vagamos y vivimos, todos los hombres, de todas las épocas, de todos los colores. Esto implica una universalidad que va más allá de lo que ahora está de moda, la interculturalidad, lo nuevo, el atender al otro. Esto es tan antiguo como la humanidad. Los grandes procesos de constricción, de dominio, casi han venido en el mundo moderno, donde han aparecido los dogmatismos de carácter político, sociológico, cultural. Cuando uno abre a eso que hoy tantas veces hemos hablado, que es la tradición, se encuentra que hay hombres de tradición, es decir, hombres que conservan una sabiduría que viene de lejos y que se encargan de transmitir. Y esta sabiduría que viene de lejos implica dos cosas. Un algo que la recibe, nuestra parte de receptividad, luego hablaré de esta parte en lo que podríamos llamar esperanza, y esa otra cosa, eso que no sabemos nombrar, que no sabemos decir, que no tiene nombre, ese gran misterio de la realidad que nos ha convocado, entre otras cosas, nos ha convocado hoy aquí. Nosotros no tenemos por qué darle un nombre concreto.
Los grandes lechos teológicos han generado las religiones y las religiones han sido nodrizas importantísimas de la humanidad. Le han dicho al niño pequeño, que era la humanidad que crecía, qué cosas había importantes. Tanto el hinduismo, las 5 grandes, los 5 lechos teológicos, el hinduismo con su herejía, que es el budismo, el taoísmo y las 3 grandes religiones monoteístas, abrahámicas. Todas ellas han querido responder de alguna manera a esa nostalgia, a esa necesidad de plenitud. En definitiva, si queréis de una manera más cercana, a esa necesidad de felicidad profunda que existe en el hombre. Y esa necesidad de felicidad profunda, el hombre le ha ido dando forma, unas veces con más acierto, otras veces con menos. ¿Quiénes son los que nos han dejado como mojones en el camino? Nos han dejado pautas, esos que llamamos místicos. Es decir, aquellos que han roto la frontera del dogma, aquellos que han roto la frontera del miedo, muchos de ellos han sido perseguidos, silenciados, decíamos esta mañana, en una pregunta de ¿eso es silencio o no?, que es todo un tema muy bonito para desarrollar. El místico es aquel que nos ha ido diciendo por dónde le ha llevado su propia aventura espiritual, a veces en contra de su voluntad. La mayoría de los místicos no quieren hablar, no quieren escribir. Hildegarda de Bingen se ponía enferma literalmente, se metía en la cama porque no quería, hasta que un confesor le dijo: tiene usted que contar lo que le pasa. Y en el momento que empezó a contar lo que le pasa, se puso sana. Con esto quiero decir que vamos a hablar de algo que nos precede en la historia, incluso en la geografía. El mundo entero, este planetita tan pequeño, tan insignificante comparado con esas magnitudes que se habla hoy del universo, que en realidad son magnitudes incomprensibles. Sin embargo, este planetita pequeño ha generado esta cosa que somos nosotros, que no solo hablamos, sino que detrás del habla humana existe una necesidad de expresión. Y esa necesidad de expresión es lo sacral, lo sagrado, lo que está fuera de toda medida, lo que no tiene nombre, lo que no hay forma de expresar. Y eso lo hacen las religiones dándole cara, dándole rostros distintos, porque de alguna manera hay que contarle a los niños cómo funcionan las cosas. Exactamente igual, solamente que nadie hoy, en ninguna historia de las religiones, niega, por ejemplo, la importancia del mito. Los mitos son fundamentales para entender la historia de una cultura religiosa. Es que no son verdad, ya lo creo que son verdad. ¿A qué llamamos verdad? ¿Verdad es solo lo tangible? Claro que son verdad los mitos. Los mitos expresan una forma de verdad, y no solo una forma de verdad, sino una forma de verdad que necesitamos que sea verdad. Esto es muy importante. Una cosa son las creencias y otra cosa es el fundamento último que lleva al hombre a la búsqueda de lo real. El hombre es, por naturaleza, decía Urs von Balthasar, que el hombre está dialógicamente abierto. Estamos diseñados para el diálogo con los demás en horizontal, el diálogo hacia arriba con lo vertical, el diálogo con esa cosa que llamamos misterio. Eso que produce temor y temblor, que es una frase de Pablo de Tarso, pero que se ha convertido en una obra de Kierkegaard. Temor y temblor. Eso es lo que produce el encuentro con ese misterio inabarcable, incomprensible, inconmensurable. Por eso produce temor. Eso es el temor que la gente llamaba temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo. Eso es una simplificación del asunto. El temor es el temor de tu insignificancia, de tu pequeñez ante algo que te desborda. Y encima, cuando eso que te desborda es amoroso, resulta que no tienes nada que hacer, más que temblar. Y eso es lo que hace un místico. Lo que pasa es que luego tiene que contarlo y no sabe cómo contarlo. Tiene que contarlo dándole palabras. Y ya sabemos que las palabras tienen una limitación y una grandeza, porque una palabra revela y oculta, se expresa y niega. Es la gran contradicción de la palabra.
Ese deseo nace de la propia fuente. Ireneo de Lyon, en el siglo II, decía: la fuente tiene necesidad de ser bebida. Esa necesidad de la fuente es la que genera en mí mi deseo. Mi deseo de Él es el deseo de Él de mí. No es que yo deseo algo, sino porque he sido deseado previamente desde el principio de los tiempos, puedo dar forma a mi deseo. Mi deseo es el deseo de lo que no soy capaz ni siquiera de imaginar. ¿Dónde estamos ahora? En este panorama de la mística universal, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros venimos de un siglo dificilísimo de definir, quizá de los más sangrientos y terribles de la humanidad, que ha sido el siglo XX. Las dos guerras mundiales pusieron al hombre civilizado, entre comillas lo de civilizado, ante el esquema de su propia limitación. Empezaron a aparecer todas las filosofías de mediados de siglo, desde el existencialismo a acabar parando en esto que hemos llamado la modernidad, la posmodernidad, en este hombre individualista, insolidario, solo, que solo se piensa a sí mismo, porque las guerras mundiales nos pusieron frente a nuestra propia brutalidad y nos pusieron también frente a nuestra incapacidad de resolver conflictos. Y ante eso el hombre se acurruca en la individualidad y en el egoísmo. Ustedes y yo pertenecemos a una época muy sombría del pensamiento humano. Y en medio de ese pensamiento humano sombrío aparece la luz siempre de la esperanza. Y la luz de la esperanza es hoy el mundo subterráneo del espíritu, el mundo vivo del agua viva, del espíritu, del neuma, el que sopla por donde quiere y como le da la gana. ¿Y dónde aparece? Aparece en el arte, en la música, en la poesía. El espíritu no tiene por qué expresarse en un lenguaje religioso. La religión no es más que una forma, o ha sido quizá una forma de expresión. El espíritu aparece en todo aquello que eleva al hombre a su propio fin, a su propia felicidad. El arte es una manifestación del espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre co-crea con el espíritu. Se añade nuestra palabra infinitamente pequeña, se une a esa palabra. Nuestro deseo infinitamente pequeño, por grande que sea en nuestro corazón, se une al gran deseo, al deseo de la pluralidad, de la inmensidad, de la universalidad, que es lo sagrado que existe en todos los rincones del universo. Es más, si no hubiera ese hálito de vida, no existiría el universo. El universo es la cara, la forma, la expresión, la maravilla de una realidad impensada. Cuando un científico aborda el conocimiento del mundo, está abordándolo desde el espíritu, aunque no lo sepa, incluso aunque lo niegue. Toda indagación humana, absolutamente toda, aquella que lleve a la búsqueda, es una búsqueda iniciada por el buscador. Es el buscador el que busca a través de ti. Y por lo tanto, todo lo que sea investigar nos lleva a esa culminación de ese deseo, de esa nostalgia. Todos nosotros, a nivel individual, hemos notado una necesidad, eso que se llamaba la llamada. La llamada no tiene por qué ser una llamada clamorosa, inmensa, con trompetas y clarines. No, la llamada se produce en el interior del hombre, se produce en nuestra insatisfacción cotidiana, en nuestro sufrimiento cotidiano, en nuestro anhelo cotidiano. Rahner hablaba de lo que llamaba la mística de la cotidianidad. Es en el mundo de lo cotidiano donde cada uno de nosotros somos llamados a la felicidad, a la plenitud, a la totalidad de lo que hay. La totalidad de lo que hay es lo que nos convoca, es lo que nos llama y es para lo que tenemos que estar preparados. Hoy estamos en un momento de disolución de las formas religiosas. No importa. Inmediatamente la humanidad
Ustedes y yo no, ya no lo vamos a ver. La humanidad va a generar otras formas distintas de relacionarse con esa realidad, porque nosotros no lo sabemos, pero esa realidad sí que tiene ya pensado cómo nos vamos a relacionar con él. No le llamaremos religión, pero será una construcción interna donde silencio y palabra, vaciamiento y realidad tendrán su sentido. Tenemos que vaciarnos, decíamos hoy, tanto en uno como en otro de los conferenciantes, y el vacío es esencial, condición sine qua non para que se produzca el encuentro. Y nosotros tenemos que vaciarnos, primero culturalmente, de todo lo que venimos arrastrando. Hay que vaciarse de la cultura, de lo que nos está impidiendo ver. Pero luego existe un vaciamiento interior que significa una limpieza profunda. Mirad, cuando uno estudia la mística clásica, hay un primer proceso que es de purificación, lo que se ha llamado la ascesis. Eso está en todos los místicos. La ascesis era entendida como un proceso de castigo generalmente del cuerpo, entendiendo que el cuerpo era un elemento que me impedía. Hoy sabemos que no. El cuerpo no impide nada, al revés, el cuerpo ayuda en el proceso de encuentro con lo divino. El cuerpo constituye una realidad desde la cual esa yo que está también en construcción y que necesita purificación y vaciamiento. Hoy le llamamos desapego, pero en el fondo el desapego es lo que se ha llamado siempre pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual es una cosa muy seria, muy densa, muy compleja. La pobreza espiritual significa no tener otro interés que aquello que es lo único que importa. Todo lo demás va quedando vaciado. Y si yo me vacío, excepto de aquello que es lo único que importa, entraré en el desapego total y absoluto. Sabré perfectamente que no hay nada que me importe tanto. Y eso es la primera parte del camino, porque es una necesidad fundamental para el que inicia el camino espiritual, sentirse libre y vacío. Alcanzar lo que se llama la transparencia. Si no somos transparentes a esa acción del espíritu, llámese como se le llame, nosotros estaremos llenos de un yo tan pequeño, tan obtuso, tan insignificante, que no dejaremos paso a la luz. En el fondo, ponerse en el camino no es más que empezar a limpiar el vidrio de lo que somos, a brillantar para que pueda pasar la luz y el aire y el viento y el agua y el fuego, que son los símbolos tradicionales del espíritu. Los símbolos tradicionales del espíritu son aquello que hace que la vida se derrame, se desparrame. La vida es un don que se desparrama, todo fluye. La primera parte de la vida espiritual es una ascesis, que significa un ejercicio de purificación. Y purificar significa entrenamiento. Como todo atleta que se entrena, se prepara para la carrera, para la lucha. Sin embargo, aquí ocurre una cosa muy particular. El que te entrenes no quiere decir que vayas a llegar al éxito, porque sabemos perfectamente que nosotros, que somos occidentales y nos creemos que todo se conquista con el esfuerzo, tenemos que aprender a que no. La vida espiritual no se conquista. Teresa de Jesús decía, acaecióme, es decir, me sucedió, de repente me sucedió, cuando menos lo pensaba. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, cuando es verdadera, ocurre. Raymond Panikkar decía, hay que ponerse a tiro. Hay que ponerse a tiro, pero nada más, hay que ponerse a tiro. Acaecióme, me ocurrió. Me ocurrió algo que yo no esperaba, ni sabía, ni entendía, porque nosotros no sabemos admitir la pasividad, receptividad del oriental, esa necesidad de estar dispuesto al seguimiento sin saber qué es lo que nos va a pasar. ¿Por qué Abraham supo que aquella llamada disparatada
que tuvo, deja tu familia, cógela, llévala, coge los camellos y vete de aquí. ¿Qué disparate es eso? Una tribu entera asentada, vete. ¿Por qué sabía que venía de Dios? Porque no sabía a dónde iba. Porque Dios nunca ofrece seguridades, nunca ofrece garantías, solo te pide que te pongas en camino. Esa realidad última del deseo inaudito te dice, usted póngase en camino, que ya veremos lo que hacemos con eso. Todo el proceso espiritual es una búsqueda de un encuentro ya realizado. Me buscáis porque yo os he encontrado, me amáis porque yo os he amado primero. Eso no solo está en la tradición cristiana occidental, está en otras muchas tradiciones donde realmente el místico, el hombre espiritual, se siente llamado desde unas profundidades de su ser. Y desde esas profundidades inicia un camino que generalmente no sabe dónde desemboca. El ser humano es una mezcla de grandeza y de pequeñez, pero estamos diseñados ontológicamente desde nuestro ser para el encuentro con lo otro, es decir, todo aquello que no soy yo, todo aquello que me sobrepasa. Por eso, decía muy bien esta mañana Jalil, estamos hechos para la escucha. Escucha, Israel, acordaros, escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Ese escucha, Israel, es el escucha de todo pueblo de la humanidad. Lo primero que hay que hacer es escuchar y luego, a continuación, ponerse en camino. Y tercero, no saber a dónde se va, no pedir garantías, ponerse en camino de una llamada que se puede producir a pueblos, a naciones, a regiones o a nivel individual. Nosotros todos hemos sido llamados. Lo que pasa es que las llamadas para el camino espiritual se pueden producir ajenas a todo esquema que creemos que debe ser. Creemos que nos deben llamar de una manera determinada, para una cosa determinada. Y no, una de las cosas que le ocurre a la llamada es que no sabemos por qué, solo sabemos que se produce, y se produce en acontecimientos que marcan la vida. Pueden ser acontecimientos tremendos, pero pueden ser acontecimientos, mirar una flor, mirar una sonrisa, la palabra de un amigo. Está ajustada a la persona a la que va dirigida. La llamada no es una llamada tipo que Dios, o como le queráis llamar, llama para la aventura de la vida y lo llama de una manera estereotipada y ordenada y grande. Cada uno de nosotros hemos recibido la llamada de la forma más inaudita, con el artículo de un periódico, con el beso de un amigo, con que me han cogido la mano en el momento oportuno, con que he tenido una desgracia, un sufrimiento. Hay Eckhart, que es un místico al que, junto con Juan de la Cruz, yo creo que son de los grandes místicos de Occidente, decía, el sufrimiento es un caballo que lleva a Dios al galope. Nunca entendí esa frase y además me molestaba mucho. El sufrimiento. Y verdaderamente el sufrimiento en el ser humano es una de las formas de la llamada. No siempre, pero sí es una de las formas de la llamada. Somos, por lo tanto, seres diseñados para el encuentro con el infinito y estamos habitados por un misterio mucho más grande que nosotros mismos. Ese misterio mucho más grande que nosotros mismos es el que nos lleva a el anhelo que no sabemos controlar. No sabemos cómo satisfacer el anhelo. Todo ese anhelo que tenemos, que reducimos a veces banalmente a la salud, al dinero, al éxito social, creemos que eso nos va a producir. Y el anhelo sigue intacto, porque esas cosas no están diseñadas
para saciar nuestra sed. Solo la fuente que ha producido en mí la sed está preparada para saciar la sed. Por lo tanto, nuestra vida va a ser una serie de búsquedas de vericuetos para poder llegar a la fuente. Y cada uno lo haremos con un camino propio. Cada uno lo haremos, lo podemos hacer en compañía, pero cada uno el suyo. Cada uno de nosotros va a alcanzar ese proceso de fe. La fe es una apertura existencial, es una frase de Raimundo Panikkar. La fe no es una creencia. Tenemos una visión muy pobretona de la fe. Creemos que la fe es creer determinadas cosas. No, la fe es la actitud del hombre abierto a que todo es posible. Por eso la fe y la esperanza están tan profundamente unidas, porque todo es posible, y eso es lo que nos dice la fe. Y a veces cuesta mucho mantener esa esperanza viva de que todo es posible. Por eso, en el lenguaje tradicional cristiano, la esperanza se dice que es una virtud teologal. Cuando se hablaba de virtudes teologales, se quería decir que eran virtudes que se necesitaba una ayuda especial para poder tenerlas. A veces tener esperanza es tan difícil como tener fe. Y desde luego tener fe no es tener creencias. Hay gente que tiene creencias y en realidad no tiene fe. Esto yo sé que cuesta mucho entenderlo, pero es la verdad. La fe es otra cosa. La fe es una apertura existencial a una realidad incomprensible y, por lo tanto, fuera de mi control, pero amorosa. En eso están de acuerdo todas las religiones, todas las culturas. Esa fuente es un don amoroso. El silencio, del que tanto hemos hablado hoy, es condición y consecuencia de todo camino espiritual. El silencio no es algo añadido al proceso de búsqueda. El silencio, el verdadero silencio, ese tan difícil de definir, es una condición para oír la llamada. No solo se trata del silencio físico, de los estímulos, que ya sabemos que estamos sometidos a una cantidad de estímulos desbordados por los estímulos, no. Ese silencio del alma en que uno de repente se encuentra con una sensación de rendición, palabra poquísimo atractiva y políticamente incorrecta. Toda actitud de encuentro con lo otro exige la rendición, como todo encuentro amoroso. En todo encuentro amoroso profundo, donde el amor verdaderamente fluye, se exige lo que ya la nube del no saber nos decía, y el padre Molinos, que fue encarcelado, también nos decía en su guía. Se exige la rendición, es decir, se exige el no ser políticamente incorrecto. Hoy que todo lo hacemos porque yo, ¿cómo es eso? Yo lo valgo, yo lo merezco, todas esas tonterías que se dicen, todas esas sandeces de yo lo merezco porque yo lo valgo y todo eso. Bueno, pues eso es una sandez tremenda. Hay que ser un yo constituido, serio, profundo. Y por eso puede uno renunciar al yo, porque primero es un yo serio y profundo, constituido y hecho. Para poder renunciar y rendirse, uno tiene que ser dueño de la plaza, si no, no se rinde. Rendirse significa poner al pie del otro una cosa que ya tengo, no una cosa que no tengo. La vida espiritual está hecho para las fuertes, para los fuertes. El manso de las famosas bienaventuradas, es el fuerte, el poderoso, el que tiene poder. El manso, el toro manso es inmenso, mucho más grande que el bravo. El toro manso conduce a los bravos hasta la puerta, porque el manso tiene la fuerza del poder. Lo hemos entendido siempre muy mal. La religión se nos ha vendido de una manera muy pobre, de débiles, de pobres, de miserables. No, señor, es que para llevar un camino así hace falta una fortaleza de la mansedumbre y de la misericordia. Y solo los mansos pueden ser misericordiosos. Porque los débiles son débiles,
no misericordiosos. La vida espiritual, por lo tanto, es un camino, es una llamada, es un seguimiento de seres humanos hechos, fortalecidos, vacíos, vaciados previamente, para que pueda entrar no solo la llamada, sino la capacidad del seguimiento. Vaciados significa rendidos al otro. Esto suena fatal, pues sin esto no hay vida espiritual. Cuando uno analiza la vida de todos los grandes místicos, los grandes sufíes, los grandes místicos cristianos, no digamos el taoísmo, quizá de las más sublimes teorías de Oriente, indican que eres nada, una nada creada a partir de un ser que ya es, una anulación de tu propio ser pequeño, para que pueda abrirse al ser infinito, esa otra cosa que nos desborda, nos supera, nos acoge. Pero es que para poder entrar ahí hace falta primero desaparecer. Todo eso nos lo han dicho los pensadores cristianos y los pensadores sufíes y todos los grandes pensadores. Quiero decir que esto no es nuevo. Lo que pasa es que quizá se nos ha contado de una manera empobrecida, sobre todo porque ustedes y yo pertenecemos a una religiosidad que viene del siglo XIX. Y el siglo XIX fue un siglo pobretón en el tema de la religiosidad. Fue un siglo de la piedad, una piedad bonachona, una piedad blandengue, cuando realmente la vida espiritual está hecha para la fortaleza y nos hace fuertes. Y la vida espiritual es un camino, un recorrido, seguimiento personal de una llamada. Cada vida tiene que encontrar su camino y para eso hace falta vaciamiento y silencio. Sin esas dos condiciones, la vida espiritual no existe. ¿Qué hay al final del camino? Los místicos hablan del estado teopático, que no es final, este camino no tiene final, es un camino infinito, donde el camino es el final, no hay un final, un punto final. Pero sí que se alcanza en momentos dados del camino eso que se llama la vida teopática. Teopatos, vivir en la pasión de lo divino. Teopatos, vivir arrastrados en la pasión divina, vivir dentro de la vida divina. Eso es la vida teopática, es el fluir dentro del agua del Espíritu. Y cuando uno está dentro del agua del Espíritu, uno sabe que lo está. Cuando está dentro del agua que fluye, no sabe que forme parte del agua que fluye. Una de las cosas que le pasa a los grandes místicos, a los grandes sabios, es que no saben que lo son. Es que no saben que lo son. Cuando una persona dice de sí mismo que no, es que yo sé mucho, o desconfiemos de él. El verdadero sabio no sabe que sabe, porque tiene la docta ignorancia, que es la base de toda sabiduría. La sabiduría es humildad, humus de la tierra, somos de la tierra. Hoy hemos hablado mucho de esto. Vosotros que vivís en un entorno tan precioso como es este paisaje, si es para levantarse por la mañana y ya estar exultante de felicidad, ese verde, esos ríos, esas aguas, si todo eso te está hablando de una realidad que tú no has hecho nada por merecerla, si tú estás gozando de una realidad dada, si tú estás percibiendo el verdor de los prados, el frescor del agua, sin habértelo merecido, entre comillas, eres tú, eres gratuidad. Esa cosa es gratuita. Me acuerdo que hace muchísimos años, González Ruiz, que era un teólogo de mediados del siglo pasado, escribió un librito así de pequeño que se llamaba Dios es gratuito, pero no superfluo. Me encantó el título, Dios es gratuito. Todo lo que hay es pura gratuidad. ¿Qué hay? Pues cuando uno vive en el estado teopático, vive fluyendo. Raymond Panikkar decía, si yo tuviera que reducir el hinduismo, nada menos que los Vedas, que es quizá de los libros y de las tradiciones teológicas más complejas, decía, yo reduciría nos hacía mucha gracia, al Dharma. Todo es Dharma.
¿Qué significa la palabra Dharma en ese contexto? El Dharma es lo que mueve el universo, la ley que rige lo que hay, la ley perfecta que hace que cada cosa esté donde tiene que estar. El Dharma es lo que hace fluir el universo, lo que hace la galaxia y la arena y el mar y el río y tu propia emoción. ¿Qué ocurre? Que el hombre se empeña muchas veces en romper el Dharma, es decir, en romper el orden interno de la realidad. Eso es lo que deberíamos de llamar pecado. Otra tontería que se nos ha explicado muy mal. Pecado cuando yo tenía 16 años era ir sin manga. Eso era pecado. Yo tengo 71 años. Cuando yo era pequeña tenía que llevar la falda por debajo de la rodilla. Hasta ese punto hemos ridiculizado hasta el pecado, lo hemos hecho ridículo. El pecado es una cosa muy seria. El pecado es romper el orden del universo, el orden del Dharma, el orden de lo gratuito, el romper toda estructura que nos lleve a lo humano. Hoy tenemos que reconstruir también lo humano, porque las últimas filosofías nos han hecho apartarnos del fundamento de lo verdaderamente humano. También decía Raymond Panikkar, perdonar que me estoy recurriendo mucho a él, pero es que me estoy acordando de él todo el rato desde que me senté en la silla. Nos decía, y nos lo decía muchísimo, cada vez que el hombre empobrece al hombre, está empobreciendo a Dios. Según él, somos seres teándricos, es decir, seres abiertos a lo sagrado, a lo último. Somos por naturaleza ónticamente sagrados. Es decir, no es algo añadido. No es que yo, como soy un ser racional muy listito, muy bueno, y estoy en la cúspide de la creación, pues resulta que además de eso soy muy bueno y me hago sagrado. Eso también es una inutilidad y es reducir. No, el hombre es ónticamente sagrado. Lo es. Ónticamente sagrado. Estamos abiertos, dialógicamente abiertos a lo otro. Y en ese diálogo con ese otro me constituyo yo mismo. Yo me hago cuando constituyo con respecto a esa realidad que me sobreabunda. Luego, romper el Dharma, romper la ley, romper el orden, la ley entendida como estructura interna de la realidad, eso es el verdadero pecado humano. Por eso ya en el Génesis y en otras muchas estructuras antiguas, el pecado era la soberbia, es decir, la ruptura con tu condición. Cuando rompemos nuestra condición. Estamos llamados a la felicidad y estamos llamados a vivir en la fluidez de la vida del espíritu y eso se llama estado teopático. ¿Qué características tiene ese ser que ha llegado? Pues son características que se repiten en todas las místicas. Por ejemplo, una de ellas es la dulzura de verdad. No la dulzura impuesta y un poco falsa de la persona que va de buena por la vida. No, la dulzura profunda del que vive dentro de la vida del espíritu. Unido a una gran certidumbre. Fijaros, los que han tenido la experiencia, ahora voy a hablar 5 minutos de la experiencia, los que han tenido la experiencia saben que la han tenido. Hay una certidumbre profunda de que lo que he vivido, lo he vivido a un nivel de realidad que no hay nada que lo iguale. Es muy importante esto. Cuando uno analiza, estudia, medita, cómo ha sido la gran experiencia de estos hombres y mujeres a lo largo de la historia, una de las cosas que aparece es esa dulzura de la comprensión del mundo. Se vuelven comprensivos con la debilidad humana, pero esa certidumbre profunda de que he vivido esto que he vivido y que esto que he vivido no me lo he producido yo, que viene de algo, eso que se llama la trascendencia, lo que me trasciende. Produce humildad, porque la persona que tiene este tipo de experiencia se sabe que ha sido investido de una realidad que él no es capaz de construir. Así que dulzura, humildad, certidumbre van unidos
al concepto de verdad. Decía Teresa, que el que anda en verdad es la humildad, o humildad es andar en verdad, como lo queráis decir. La verdad, cuando uno sabe la verdad de lo que es... A mí me pasó una cosa muy curiosa. Al hacerme mayor, es como subir una escalera. Yo antes era de las pequeñas, luego todo el mundo era de mi edad, y de repente yo seguía subiendo escalones y los demás iban quedando abajo y empecé a ver a los demás por la coronilla, ¿no? Los veía abajo y eran ellos y yo mayor y todos los demás más jóvenes. Es muy interesante hacerse mayor, porque uno aprende la verdad. No tienes que demostrar nada. Eres lo que eres y los demás te ven como lo que eres y no tienes que ganarte nada. Y es estupendo hacerse mayor porque resulta que aprendes a convivir con la verdad de una manera natural. La verdad y tú ya os hacéis la misma cosa. ¿Yo qué voy a demostrar? Ni qué voy a disimular, Pues nada, pues lo que soy. ¿Qué van a pensar? Pues no me importa. Eso te da una libertad interior muy grande porque vives en la verdad. Es decir, la experiencia de profundidad es una experiencia que nos catapulta fuera de nosotros mismos, pero estando profundamente arraigados en nosotros mismos. Nos catapulta hacia esa realidad amorosa que está siempre. No hay que esperar al final del camino. La presencia es siempre. Somos nosotros los que recorrimos el camino, somos nosotros los que nos vamos transfigurando, somos nosotros los que nos vamos cambiando. Eso que se llama la conversión, la metanoia famosa. Eres tú el que te transforma, la realidad no. La realidad, esa cosa está siempre ahí. Tú vas siendo, y a medida que vas siendo te vas transformando, vas adquiriendo el ser, vas siendo cada vez más. Es cuestión óntica, cuestión de realizarte y de quitar, por lo tanto, de ti todo aquello que no es, todo aquello que te estorba, todo aquello que es poca cosa, todo aquello que es añadido. Y cuando uno se convierte en lo que ya es, porque ha sido desde toda la eternidad, qué paradojas, ¿verdad? Ya somos, pero tenemos que llegar a ser. El camino se inicia en el uno y vuelve al uno, y es una especie de rueda infinita y eterna donde uno va adquiriendo su ser a medida que deja de ser. A medida que se desprende, es. A medida que deja lo que no es. A medida que se hace, ya termina de ser. Y siempre con el ansia de que la sed sea terminada, de apaciguar, de acabar y de ser. La contemplación es el proceso por el cual esa persona que inicia ese camino va viendo la realidad. Y ver la realidad exige el ojo interior del amor. Decía Agustín de Hipona, solo el amor ve. Y es verdad, solo el amor ve. Cuando uno ama, ¿habéis visto qué cantidad de cosas maravillosas vemos en la gente que amamos? Hijos, nietos, maridos, compañeros, esposos, amigos. Uno ve, bueno, de hecho, una cosa muy, muy humana, es decir, ¿y fulanito? ¿Cómo se habrá casado en menganita? ¿Qué habrá visto en ella? Ha visto algo que tú no ves, porque el amor hace ver cosas que están secretamente guardadas en el interior de cada uno. Y eso es el amor verdadero, eso es el amor platónico. La gente le llama amor platónico a unas tonterías enormes, a no tocarse, al cuerpo, en fin, que no tiene nada que ver con lo que dijo Platón. El amor platónico es el amor de la esencia eterna que reside en todo ser. Y la mirada del místico tiene que estar tan limpia que vea lo eterno en todo lo que hay. Desde el árbol a la estrella, a la piedrecita del camino, al ser humano que tienes delante. Voy a acabar porque luego voy a seguir hablando del camino espiritual. Y me gustaría deciros que no hay que tenerle miedo al proceso espiritual cuando se inicia desde la honestidad de la limpieza última
y la limpieza última es el vaciamiento de uno mismo. Todo prejuicio. Si esta palabra esta mañana hemos visto lo importantísimo que era quitar el prejuicio de la palabra para entrar en la atención verdadera. Bueno, y eso lo tenemos que ver en nuestros niños continuamente, lo tremendo que está siendo la incapacidad de oír siquiera 3 palabras seguidas. Pues si eso es a un nivel de comprensión humana, a nivel interno tenemos que aprender a desposeernos de todo aquello que implique una carga en el camino que no me deje ver, y no me deje ver la limpieza última del ser que está esperándome desde toda la eternidad. Pues me encantaría que todos los que estamos aquí alguna vez pusiéramos y pudiéramos iniciar ese camino con seriedad, con profundidad y también con humildad. Muchas gracias. Me parece que he acabado antes de tiempo. He acabado antes de tiempo, ¿no? No pasa nada. Ahora vamos a ver. No me he dado cuenta. Bueno, Maria entzun dugu, nik oraindik sentitzen dut bere hitzen oihartzuna, nik uste dut oihartzuna hor geldituko zaigula, ezta? Eta aukera daukagu, berarekin elkarrizketan sartzeko. Tenemos ocasión de poder hablar con ella ahora, comentarios, preguntas. No hace falta que sea necesariamente una pregunta. Podéis decir lo que queráis. Allí creo que hay también gente. María, lleváis larga experiencia también de grupos de trabajo y así, consejos, modos, ¿qué aconsejas? Dice, ojalá os pongáis a andar, ¿no? ¿Cómo? ¿Alguna pista, algún consejo, algo por ahí? Bueno, en este terreno es muy difícil dar consejos. Es como cuando uno se enamora, pues uno se enamora uno solo y es muy difícil. Pero yo creo que una cosa importante es, primero, estar atenta a la llamada de cada uno en la medida que uno note una cierta inquietud. Estar atenta a esa inquietud, atento a esa inquietud, a eso que hay dentro de ti que te lleva a buscar y esto no me gusta y aquello tampoco. Y esa inquietud intelectual, muchas veces, es signo de una búsqueda. Así que yo diría que en el camino hace falta estar atento a esa inquietud. Luego, hacen falta compañeros en el camino. Los compañeros del camino son importantes en la medida que recorres trayectos por donde os podéis ayudar unos a otros. Estudio en común, oración en común. Orare, hoy tan bonito que ha dicho él, orare viene de orus, en griego boca, y el Salmo 118 dice, abro la boca y aspiro. Eso es orar. Orar es aspirar, y aspirar en común hace que esa oración se multiplique, es como una caja de resonancia. Cuando tú oras en común con un grupo de gente, aparece una resonancia. Yo diría, estar atento a la llamada, buscar un camino de oración, pero también un camino de estudio. Yo creo que la vida espiritual
no puede minimizarse solamente con la ignorancia. Mira, fíjate, voy a poner un ejemplo tonto. Todos nosotros hemos seguido creciendo después de la primera comunión. Hemos hecho carreras, hemos estudiado, hemos desarrollado una vida profesional y nadie se le ha ocurrido en tu casa decirle, mira, niño, a los 7 años ya sabes todo lo que tienes que saber. Y sin embargo, a nivel religioso, entre comillas, nos hemos quedado a esos niveles. Nadie se ha seguido formando. Y claro, tenemos unos prejuicios y sabemos unas tonterías terribles, porque claro, resulta que yo me he hecho ingeniero, pero en la cuestión espiritual sigo pensando en la catequesis de los 7 años. Oiga, fórmese usted, lea a los místicos, lea la historia de las religiones, lea lo que han dicho otros hombres de otras culturas, de otras tendencias, busque la vida espiritual de otros. No se quede con esa formación ñoñita, bueno, infantil. Nadie le decimos a nuestros hijos y a nuestros nietos, no, ya sabes bastante, sino que lo formas, le educas, le pones todos los medios que tienes para que aprendan, para que sepan, Pues también yo creo que en la vida espiritual. O sea que yo en la vida espiritual pediría honestidad en el oír la llamada. No nos podemos hacer trampas en el solitario, que nos las hacemos. Hay que ser honestos en la búsqueda espiritual, buscar con otros, orar con otros, estudiar. A mí me gusta mucho la palabra estudiar, porque me parece que significa un empeño en una formación que te llena por dentro, que te hace, te educa. Estudiar educa mucho. Hace falta la disciplina, hace falta el asombro, el entusiasmo, que es lo que descubres. El origen de todo pensamiento es el entusiasmo. Cuando uno se asombra ante lo que lee, si yo soy capaz de leerme 3 veces un texto así de Rumi, es que me está diciendo algo que está moviendo mis entrañas por dentro. ¿Por qué ahorrarme eso y solo ver el telediario? Que es bien triste, por cierto, y bien empobrecedor, si tengo delante a Rumi, o tengo a Juan de la Cruz, o tengo textos del Tao, que solo decirlo ya me emociono. Es decir, que estudiar es seguir asombrándose ante los descubrimientos que la humanidad ha hecho, de sí mismo y de los demás. Yo empezaría por ahí. Pillo, ahí atrás. Allí. No. Sí. En un momento has hablado del amor como un don. ¿De qué? Perdón, que no te oigo. Del amor como un don. Este amor que también tiene que ver con este temblor, entiendo, de reconocer algo o ver algo que a uno empequeñece. Me gustaría si pudieras seguir hablando de este amor. De ese amor. Gracias. Gracias. Pues mira. ¿Perdón? Que miro. Hablar del amor es siempre dificilísimo, pero una cosa que ocurre cuando uno inicia un camino espiritual es que la realidad se va transformando en una realidad transparente, significativa. Las cosas de repente empiezan a significar. Antes no te parabas y de repente te paras al saludo de una persona o miras una parte del paisaje que nunca habías visto y de repente se produce dentro de ti una pequeña explosión de armonía integradora. Esa armonía integradora que se produce de manera espontánea cuando uno inicia los caminos espirituales y aún sin iniciarlos, es un signo del amor absoluto que todo lo rodea. Si ante un tronco grande que va por el río yo soy capaz de emocionarme, no es porque yo soy una gran cosa, sino porque hay un amor infinito que me permite percibir la belleza del tronco que va por el río. Y si soy capaz de disfrutar comiéndome un fruto que está
blandito y jugoso. Es el amor que ha puesto en mí la capacidad de saborear. La sabiduría es saborear, sapere, saborear lo que te rodea. Y cuando uno empieza a saborear, se da cuenta que eso solo es producto de un amor que te precede. Fíjate que los salmos de la Biblia judía o las oraciones con las que empiezan los musulmanes, el Señor clemente y misericordioso, o porque es compasivo y leal, etcétera, están marcando una idea de que previamente a nosotros existe un amor que rodea la naturaleza y el universo y que lo embellece. Por eso he dicho que el arte es una forma de expresión del espíritu, porque embellece la vida, y el embellecimiento es una cosa que Platón le llamaba los tres trascendentales del ser: el bien, la verdad y la belleza. Y el bien y la verdad y la belleza son productos del ser, y el ser es por amor. No sé si me he puesto muy filosófica, pero el amor es el proceso interno por el cual todas esas cosas pueden ser percibidas. Una última acotación. El amor no es sentimiento. Confundimos el amor con el sentimiento. El sentimiento es el afecto, y es muy importante el afecto en la vida humana. Yo hablo del amor, de esa cosa inmensa por la cual yo soy capaz de sentir afecto. Sí, María, has dicho algo así como que Dios cabalga en el caballo del sufrimiento, o una frase parecida. Y esta mañana Teresa también ha mencionado que lo que nos despierta es un accidente, una muerte cercana, una enfermedad o algo que separa, ¿no? A mí me inquieta y me cabrea también bastante por qué solo aprendemos, o mejor dicho, por qué recordamos lo que ya sabemos a base de sufrimiento o de dolor. Sí, hay que tener mucho cuidado no caer en el masoquismo espiritual, ¿eh? Eso es un error y además insano. No. Una cosa es que el hecho de facto de nuestro sufrimiento nos lleve a un despertar, y otra cosa es pensar que es necesario el sufrimiento absolutamente para realizarte espiritualmente. Eso es insano. No me refería a lo primero, no que haya que provocar el sufrimiento, sino que muchas veces es a partir de un sufrimiento cuando uno despierta. No, lo que pasa es que como el sufrimiento es un hecho que está en la vida humana, lo está. Es un hecho. Hay que saber cuando ese sufrimiento que está y que nos vamos a encontrar con él, sepa engrandecer nuestra capacidad de darnos cuenta de qué es lo que pasa. Te despierta el sufrimiento, te vapulea, te pregunta. Muchas veces pasamos unas temporadas adormecidos por la vida, adormecidos en el sentido de una vida sencilla, pero a su vez inerte. No pasa nada, todo es igual, y de repente hay algo que te conmociona, que te saca de ti mismo. Y ese salir de sí mismo, ese éxtasis, que eso significa la palabra éxtasis, salir de sí mismo, estar fuera de ti, es el principio muchas veces de un cambio vital asombroso. Eso es así, es un hecho. No es que tengas que buscar el sufrimiento, sino una vez que se produce el sufrimiento, produce una situación de conmoción, de despertar, que lleva generalmente a un cambio de vida espiritual. Espiritual, entiendo por vida espiritual todo aquello que pasa en el interior del hombre y que cambia su mirada. Mira, la conversión es que nosotros estamos mirando hacia un sitio, ¿verdad? Y de repente ocurre este acontecimiento y empiezas a mirar hacia otro sitio. Convertirse es cambiar la mirada, mirar al oriente, orientarse, vivir orientado, vivir al oriente, de la luz del oriente, la luz que viene, que nace del naciente. Cuando cambias, en Andalucía decimos, está ennortao, ha perdido el norte, no sabe dónde está, es una expresión muy andaluza, está ennortao. Bueno, pues la vida espiritual consiste en reorientarse,
que eso significa reorientarse, orientarse, mirar al oriente. Y muchas veces esa orientación viene precedida de un sufrimiento. No siempre y no necesariamente, no absoluticemos las cosas, pero muchas veces sí. Muchas veces sí. En este camino de la espiritualidad, ¿qué opinión te merece la no dualidad? ¿La no dualidad? Pues mira, la no dualidad es una actitud profunda de unificación con todo lo que hay. La actitud cosmoteándrica, todos formamos parte de una misma realidad. Es un trípode, ¿no? Es un trípode con 3 patas, esos buenos trípodes que tienen los fotógrafos. Una pata es el universo, otra pata es el ántropos y otra pata es Teos. Es una teoría, la intuición cosmoteándrica, es un librito además de Raymond Panikkar. Esa realidad cosmoteándrica no puede vivir la una sin la otra. Dios no sería Dios sin el hombre, como le quieras llamar. El hombre necesita todo lo que es arraigado en el universo. Y el universo expresa la cara infinita de lo infinito. Por eso cada día descubrimos que el universo es más infinito. Ahora se dice que el universo está en expansión y que hay miles de galaxias y que hay universos paralelos. En el fondo hablamos de lo que no sabemos. Hablamos de ese infinito que se expresa a través de esa creación infinita. Entonces, la no dualidad viene a expresar que en última instancia el hombre que alcanza esa plenitud de conciencia de lo divino está en el centro del trípode. Y desde el centro del trípode todo es uno. Todo es uno. Pero no te creas que es fácil llegar al centro del trípode. No. Es la unicidad y la unidad de los sufíes, del uno, del él y yo somos uno, quien me ve a mí ve al Padre. Quiero decir que en todas las tradiciones serias y profundas aparece ese concepto de unidad última, pero tan última, tan que está más allá de lo que vemos, que es difícil expresar la no dualidad, mientras que uno está en momentos intermedios del camino, ¿no? Mientras que está uno en momentos intermedios del camino, es muy difícil. Hace falta la experiencia unificadora de la totalidad para alcanzar esa plenitud total de lo que hay. Has trabajado durante muchísimos años, has estudiado a diversas místicas, mujeres místicas que han sí. hecho grandes cosas, grandes caminos. Sí. Bueno, de todas no nos puedes hablar, ¿verdad? Ahí está tu Sí. libro, que está puesto en la bibliografía. Pero dinos de alguna que a ti, vamos, que tienes una simpatía grande. Varias. Por ella. Sí. Bueno, o varias. Matilde de Magdeburgo. Sí, un Hildegard. poquito de iniciación, porque igual no las conocemos. Bueno, así resumiendo. A partir de finales del siglo XII aparecen en Europa una serie de mujeres muy libres, mucho más libres que luego la modernidad. Luego en la modernidad la mujer perdió muchísima capacidad de libertad. Estas mujeres libres de Europa del siglo, finales del XII, todo el XIII y el XIV, fueron mujeres casi todas, luego veremos que no todas, de clase alta. Eran gente con gran formación, con cultura, que hablaban muy bien su lengua, las lenguas vernáculas, y además tenían un gran conocimiento de la teología. Muchas de ellas eran secundonas de las casas y no se casaron, no estaban destinadas a casarse. Entonces constituyeron grupos de estudio y de oración, y se reunían en las casas para estudiar y meditar y contemplar. Y tomaban como textos tanto la Sagrada Escritura como las novelas de caballería, donde se exaltaba el sentido caballeresco de la vida interior.
Sentido caballeresco ha ido profundamente desde la futua árabe, de la futua persa, hasta la caballería espiritual. El caballero es aquel que mantiene su palabra, que es generoso, dadivoso y que lucha siempre por el bien de todas las cosas, siguiendo un compromiso primero, que es el compromiso que dice la futua persa, ocurre al principio de los tiempos. Cuando Alá crea al mundo, se ocurre hacer una pregunta y dice, ¿quién me seguirá? Y hay unos cuantos que dicen, yo para siempre. Y ese yo para siempre es el origen de la fidelidad del caballero, el origen de la fidelidad del que va a dar su vida por ese ideal. Esos ideales caballerescos que se transmiten luego a toda la novela y a la poesía trovadoresca de la Provenza francesa, el Languedoc, donde aparece toda esa idea amorosa del amor inalcanzable de la dama, que siempre es un modelo de aspiración más que de realización. Aparece toda una novela, aparece toda una literatura escrita en lengua vernácula. Estas mujeres trasladan ese sentimiento amoroso del caballero, ese sentimiento amoroso de la entrega a un ideal inalcanzable a la vida espiritual. Y entonces crean toda una literatura, las beguinas, que van casi 3 siglos, 2 siglos, porque ya en el siglo XIV empezaron a darles golpes, a partir de que se cargaron a los templarios, se cargan también a Margarita de la Porrette, la queman, porque escribe un libro incomprensible para todos aquellos que no estaban en la vida espiritual. Es decir, los clérigos oficiales que vivían una religiosidad oficializada no fueron capaces de comprender la fuerza del espejo de las almas simples y anonadadas, que es la obra de Margarita de la Porrette. Entonces esta Margarita es quemada en la plaza pública y ellos creían que habían acabado con el libro, pero como muy bien sabemos, y desde luego María Corbí lo ha reeditado y comentado, etcétera, este libro no solo no desapareció, sino que durante toda la Edad Media estuvo copiado y recopiado por montones de monjas, etcétera. Estas beguinas hablaron de cosas interesantísimas y sobre todo de un concepto, de lo que se llamó el concepto del amor sin porqué, el amor sin objeto, el amor sin objetivo. Ese amor que se da a cambio de nada, a cambio de nada. Bernardo de Claraval decía, la razón para amar a Dios es Dios mismo. Es decir, no hay que amar para nada, no hay que amar para conseguir un premio, ni hay que huir del castigo, ni hay premio, ni hay castigo, ni nada que se le parezca. El amor es el amor porque sí, el amor de algo que te incita, hemos dicho antes, a salir de ti mismo para entregarte a esa otra realidad. Y por lo tanto, el amor sin porqué. Lo que pasa es que muchas de estas beguinas, en vista de que empezaron a quemarlas y a perseguirlas, y las consiguieron y las confundieron con actitudes más o menos heréticas, pues muchos de ellos acabaron creando los beguinages que luego conocemos nosotros del mundo flamenco y del mundo belga, que son restos de aquello. Pero cuando nace el movimiento, las beguinas llegaron a ser más de 4.000 beguinas en una misma época en Europa. Grupos pequeños, grupos de estudio, grupos de oración, donde llevaban una vida de oración, de estudio y también de una cosa muy bonita de la vida espiritual, que es la austeridad. Toda persona espiritual vive en la austeridad. Por eso, cuando las instituciones pierden el sentido de la austeridad, aparecen santos y místicos para recordarles que se están alejando del origen de toda realidad, ¿no? Estas mujeres vivieron austeramente, que eso no es la pobreza espiritual, insisto, la pobreza espiritual es el alejarse de todo aquello que no me lleva al fundamento de la realidad. Es otra cosa, se equivoca uno muchas veces. Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. La austeridad profunda, o sea, la pobreza profunda lleva a una forma de vivir austera, con elegancia. Con elegancia. Una de las cosas que marca la vida espiritual es la elegancia, la delicadeza. La delicadeza, una cosa que está ahora tan fuera de nuestras vidas. Una persona espiritual profunda es una persona sumamente respetuosa, delicada,
con el creer de otros, el pensar de otros, jamás se impone, jamás se impone. Jamás. La vida espiritual no puede imponerse. Puede mostrarse, pero nunca imponerse. No puede doblegar a otro, por muy cargado con esté de razón. Esa falta de elegancia ha sido muy propia de espiritualidades muy toscas, de espiritualidades burdas, de espiritualidades que no eran espiritualidades. Sí, merece la pena estudiar a todas esas mujeres, Matilde, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo, Hildegarda. Yo creo que sí. Gracias. Bueno, si os parece bien, podríamos cerrar aquí esta parte. Esto nos dará un poco de tiempo para reorganizar la mesa y seguir con la mesa redonda. ¿Os parece? Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a María. Gracias a vosotros. Gracias. Nos bajamos, ¿verdad?